Inés Camarero subía lentamente las escaleras de su portal, sintiendo como el cansancio de 12 horas de turno en el hospital le pesaba en los hombros como plomo. En la mano izquierda llevaba una bolsa con los restos de su almuerzo, en la derecha las llaves del apartamento. Era temprano por la mañana de lunes, el sol apenas comenzaba a filtrarse a través de las nubes otoñales, tiñendo las paredes grises del portal con tonos dorados y cálidos. La enfermera de 32 años del Servicio de Medicina Interna estaba acostumbrada a estas cargas de trabajo. Los turnos nocturnos se habían convertido en algo habitual para ella desde hacía muchos años. Después del divorcio hace 3 años, tuvo que asumir horas extra de trabajo para mantenerse y pagar la hipoteca del apartamento de 2 habitaciones en el cuarto piso de un edificio de 9 plantas. Y desde hacía 2 meses, finalmente estaba libre de obligaciones de deuda. Inés era una mujer de estatura media, con cabello castaño que siempre se recogía cuidadosamente en una coleta antes del trabajo. Sus ojos marrones reflejaban bondad y compasión, cualidades que la habían convertido en una de las enfermeras más respetadas del servicio. Los pacientes a menudo decían que solo con su presencia se sentían mejor y los colegas valoraban su profesionalismo y disposición para ayudar en cualquier situación. Cuando llegó al cuarto piso, la puerta del apartamento vecino se abrió de repente. En el umbral apareció Olivia Serrano, una mujer de 35 años con quien Inés mantenía una relación cortés pero no demasiado cercana. Olivia parecía preocupada, su cabello rubio estaba recogido descuidadamente y en su rostro se leía una tensión particular. Inés, qué bien que hayas vuelto, se apresuró a decir Olivia, saliendo al pasillo y cerrando la puerta tras ella. Tengo un gran favor que pedirte. Me acaban de llamar para un trabajo urgente en la fundación. Ya sabes cómo son estas cosas, si no voy ahora, pueden despedirme. Y no tengo con quién dejar a Ale. Tengo que irme, pero no puedo dejarlo solo mucho tiempo. Porque hoy se siente peor que de costumbre, tiene 37,3 de fiebre. Si sube más, llámame a este número. Inés se detuvo, volviéndose hacia su vecina. Conocía a Alejandro, el hijo adoptivo de 12 años de Olivia, a quien había adoptado hace aproximadamente un año. El niño sufría de parálisis cerebral infantil, e Inés había visto varias veces cómo Olivia lo sacaba a pasear en silla de ruedas. El estado del niño, por lo que parecía, era bastante grave, no podía caminar y tenía dificultades para hablar. Ayúdame, vecina, continuó Olivia, extendiendo las llaves. ¿Podrías cuidar de mi hijo discapacitado? Solo será por un par de horas. Como máximo volveré antes del mediodía. Es tranquilo, no dará problemas. Solo necesito que alguien esté cerca. Inés miró las llaves en la mano extendida de Olivia. El cansancio realmente se hacía sentir, solo soñaba con llegar a su cama y dormir hasta la tarde. Pero no podía negarse a tal petición. Su profesión de enfermera y la simple bondad humana no le permitían pasar de largo ante el problema ajeno. Por supuesto, Olivia asintió, tomando las llaves. No te preocupes, cuidaré del niño. ¿Qué necesito hacer con él? ¿Darle medicinas, alimentarlo? Muchísimas gracias, suspiró Olivia con alivio. Ya desayunó, también recibió las medicinas de hoy. Solo quédate cerca. Si necesita algo, en la nevera hay comida, y todas las medicinas necesarias en caso de que suba la fiebre están en el armario del recibidor. Ale duerme la mayor parte del tiempo, así que no habrá muchos problemas. Inés notó cómo se preparaba apresuradamente la vecina, ya se había puesto una chaqueta ligera sobre la ropa de casa y se arreglaba nerviosamente el cabello. En sus movimientos se sentía una prisa particular, como si llegara tarde a una cita muy importante. ¿Qué pasó en la fundación?, preguntó Inés por cortesía. Normalmente no te llamaban tan urgentemente. Sí, problemas con documentos de uno de los proyectos, respondió rápidamente Olivia, ya dirigiéndose hacia las escaleras. Hay que rehacerlo todo urgentemente, si no se echará a perder la financiación.
Ya sabes cómo es en las organizaciones benéficas, un error y todo se va al diablo. Inés asintió con comprensión. Sabía que Olivia trabajaba en una fundación de ayuda a niños enfermos y que este trabajo era importante para ella no solo desde el punto de vista financiero, sino también como una forma de ayudar a niños como su propio hijo. Gracias otra vez, gritó Olivia ya desde el rellano. Intentaré volver lo antes posible. El sonido de sus pasos se desvaneció rápidamente en el eco del portal, e Inés se quedó parada frente a la puerta ajena con las llaves en la mano. Suspiró, entendiendo que podía olvidarse del sueño en las próximas horas, pero no se arrepentía de su decisión. En su entendimiento, ayudar a los necesitados no era solo un deber profesional, sino una obligación humana. Insertando la llave en la cerradura, abrió silenciosamente la puerta del apartamento de Olivia. Dentro reinaba el silencio, solo se oían débilmente los sonidos del televisor desde el salón. El apartamento estaba amueblado modestamente pero con gusto, se veía que la dueña trataba de crear una atmósfera acogedora para ella y su hijo. En la pared colgaba una fotografía de Olivia con su hijo, así como un cuadro de naturaleza con un paisaje marino al fondo de un sol poniente. Inés pasó al salón, donde en una cama médica especial yacía Alejandro. El niño estaba delgado, pálido, con rasgos finos. Su cabello oscuro estaba cortado corto, y en la expresión de su rostro se leía una tristeza particular que no debería ser propia de un niño de 12 años. No dormía, sino que miraba al techo, parpadeando de vez en cuando. «Hola, Ale», dijo Inés suavemente, acercándose. «Soy Inés, la vecina de tu mamá. Me pidió que me quedara contigo mientras no está en casa». El niño giró lentamente la cabeza hacia ella. En su mirada había algo extraño, no solo enfermedad o cansancio, sino una tristeza profunda y consciente. Intentó decir algo, pero de su boca solo salieron sonidos ininteligibles. Inés se sentó en una silla junto a la cama, estudiando atentamente el estado del niño. Su experiencia profesional le decía que algo aquí no estaba bien. Por supuesto, la parálisis cerebral infantil era una enfermedad grave, pero lo que veía ante ella le parecía un caso demasiado severo para un niño que, según Olivia, hace un año aún podía moverse con ayuda de muletas. «No te preocupes, estaré cerca», dijo tranquilizadoramente, tocando ligeramente la mano del niño. «Si necesitas algo, te ayudaré». Alejandro intentó decir algo de nuevo, y en sus ojos brilló una súplica, como si quisiera transmitir algo muy importante pero no pudiera encontrar la forma de hacerlo. Inés sintió como dentro de ella nacía la inquietud, algo en esta situación definitivamente no estaba bien. Inés decidió inspeccionar el apartamento para entender mejor cómo estaba organizada la vida diaria de Alejandro y qué podría necesitarse para cuidarlo. Pasó a la cocina, donde en la mesa estaban los restos del desayuno, un plato con avena sin terminar y un vaso con leche. Todo parecía bastante normal para una familia con un niño enfermo. Abriendo la nevera, encontró un conjunto de productos adecuados para alimentación dietética, caldo de pollo, purés infantiles, productos lácteos. En uno de los estantes había complejos vitamínicos especiales para niños con capacidades limitadas. Olivia, obviamente, cuidaba cuidadosamente la alimentación de su hijo. Pero cuando Inés se dirigió al cubo de basura para tirar una servilleta con la que se había secado las manos, su atención fue atraída por un envase de medicamentos que yacía encima de otros desechos. Era una pequeña caja de cartón con restos de un blister de pastillas dentro. Inés se agachó y sacó el envase para examinarlo mejor. Lo que vio hizo que su corazón latiera más rápido. En el envase estaba escrito, relajante muscular para ganado bovino. Solo para uso veterinario. Seguía una instrucción en latín y advertencias de que el medicamento estaba destinado exclusivamente para animales y podía ser extremadamente peligroso para humanos. Inés sintió como la sangre se le iba del rostro. Su educación médica le permitía entender lo que estaba pasando. Los relajantes musculares para animales tienen una concentración de sustancias activas completamente diferente a los medicamentos para personas.
Y su aplicación en humanos puede llevar a consecuencias graves hasta la parálisis completa. Estudió atentamente el envase, dándole vueltas en las manos. La fecha de caducidad era normal y la cantidad de pastillas usadas indicaba que el medicamento se aplicaba regularmente y recientemente. En el blister aún quedaban varias pastillas, pero la mayor parte había sido usada. «Dios mío, ¿qué está pasando aquí?», susurró Inés, sintiendo cómo dentro de ella crecía el horror al entender las posibles consecuencias. Regresó rápidamente al salón donde estaba Alejandro y lo miró atentamente. Ahora su estado adquiría un significado completamente diferente. Los síntomas que observaba, inmovilidad completa, trastornos del habla, ausencia de reacciones, podían ser consecuencia no de una enfermedad congénita, sino de un efecto medicamentoso inducido artificialmente. Ale se dirigió suavemente al niño, sentándose junto a su cama. ¿Puedes entenderme? Si es así, trata de parpadear 2 veces. El niño parpadeó lentamente 2 veces, e Inés vio en su mirada la conciencia que confirmó definitivamente sus terribles sospechas. Este niño entendía todo lo que pasaba a su alrededor, pero no podía hacer nada por el efecto de los medicamentos. «Dios mío», susurró, sintiendo cómo las lágrimas se le acercaban a los ojos. «¿Qué te están haciendo, pobre niño?». Inés se levantó y caminó por la habitación, tratando de concentrarse. La situación era monstruosa, pero debía actuar con cautela. Una acusación directa a Olivia sin pruebas suficientes podría llevar a que la mujer simplemente destruyera todas las evidencias y se mudara a otro lugar, continuando su crimen. Volvió a la cocina y una vez más estudió atentamente el envase de las medicinas. En la etiqueta había pegada una etiqueta de precio en la que se indicaba la farmacia veterinaria donde fue comprado el medicamento, así como la fecha de su adquisición, solo una semana atrás. Esto significaba que el envenenamiento del niño continuaba constante y sistemáticamente. Inés sacó su teléfono e hizo varias fotografías del envase, luego lo envolvió cuidadosamente en una servilleta y lo escondió en su bolso. Esta era una evidencia directa del crimen que no podía dejarse a la vista. Luego decidió examinar el armario con medicinas del que había hablado Olivia. En el recibidor, en un pequeño armario colgante, encontró todo un arsenal de medicamentos médicos, vitaminas, analgésicos, anticonvulsivos, todo lo que podría necesitarse para tratar a un niño con parálisis cerebral. Pero entre ellos no había ningún medicamento veterinario. Los esconde en otro lugar, pensó Inés, entendiendo que Olivia no era tan tonta como para guardar medicamentos comprometedores a la vista. Volviendo a Alejandro, se sentó de nuevo junto a él. El niño la miraba con tal esperanza que se le encogió el corazón. Inés sacudió el termómetro y se lo puso al niño en la axila. Después de esperar 5 minutos, miró la escala con números, 37 y 2. «Ale, entiendo lo que te está pasando», dijo suavemente, tomando su mano en sus palmas. «Y te prometo que haré todo lo posible para ayudarte. Pero necesito tiempo para organizarlo todo correctamente. ¿Podrás aguantar un poco más?». El niño parpadeó de nuevo 2 veces, e Inés vio lágrimas en sus ojos. Entendió que este niño había estado durante mucho tiempo en estado de impotencia, entendiendo todo lo que pasaba a su alrededor, pero sin tener posibilidad de cambiar nada. «No te abandonaré», susurró, acariciándole la cabeza. «Te lo prometo». En ese momento oyó el sonido de llaves en la cerradura. Olivia regresaba mucho antes de lo prometido. Inés se levantó rápidamente, tratando de verse natural, aunque por dentro todo se le revolvía de rabia y asco hacia la mujer que podía hacer esto con su hijo adoptivo. «¿Cómo van las cosas?», preguntó Olivia, entrando al apartamento y quitándose la chaqueta. «¿Ale se portó bien?». «Sí, todo tranquilo», respondió Inés, esforzándose para que su voz sonara uniforme. «Durmió la mayor parte del tiempo. La temperatura no subió más». «Qué bien», asintió Olivia. «Muchas gracias por la ayuda. Entiendo que estás cansada después del turno». «No pasa nada», respondió Inés, dirigiéndose hacia la salida.
Si necesitas algo, no dudes en pedirlo. Saliendo del apartamento de Olivia, Inés se apoyó contra la pared del portal, sintiendo cómo se le doblaban las piernas. Se había enfrentado a un crimen monstruoso, y ahora sobre sus hombros caía la responsabilidad de salvar a un niño inocente. Pero sabía que debía actuar muy cuidadosamente, un paso en falso y Olivia podía desaparecer con Alejandro, y entonces nadie podría salvar al niño. En su apartamento, Inés no podía encontrar tranquilidad. A pesar del cansancio del turno nocturno, el sueño no llegaba, ante sus ojos constantemente estaba la imagen del indefenso Alejandro y su mirada llena de súplica de ayuda. Caminaba de habitación en habitación, tratando de concentrarse y entender cómo actuar mejor en esta horrible situación. Sacando el envase del medicamento veterinario, lo estudió una vez más atentamente. En la etiqueta figuraba la Clínica Veterinaria Salud Animal, ubicada en un barrio vecino. Inés decidió que mañana sin falta iría allí y trataría de averiguar con qué frecuencia Olivia compraba estos medicamentos y bajo qué pretexto. Mientras tanto, comenzó a recordar todo lo que sabía sobre su vecina. Olivia Serrano había aparecido en su casa hace aproximadamente 2 años, alquilando un apartamento a una propietaria anciana. Al principio vivía sola, trabajaba, según decía, como contable en una pequeña empresa. No atraía especial atención hacia sí misma, una mujer silenciosa y cortés con quien los vecinos mantenían relaciones formales habituales. Todo cambió hace 1 año, cuando Olivia trajo a casa a Alejandro. Contaba a todos que había adoptado al niño de un orfanato, que sufría de una forma leve de parálisis cerebral, pero con el cuidado y tratamiento adecuado su estado podía mejorar. Inés recordaba cómo en los primeros meses veía a Alejandro bastante activo, se movía con ayuda de muletas, podía hablar, aunque con algunas dificultades. Gradualmente el estado del niño comenzó a empeorar. Olivia lo explicaba como progresión de la enfermedad y la necesidad de un tratamiento más intensivo. A menudo contaba a los vecinos sobre procedimientos costosos que requería su hijo, sobre lo difícil que era para ella sola hacer frente a un niño tan enfermo. Precisamente entonces Olivia comenzó a dedicarse activamente a la beneficencia. Consiguió trabajo en la Fundación Alas de Ángel, que ayudaba a niños con capacidades limitadas. En las redes sociales aparecieron fotografías de Alejandro con pies de foto conmovedores sobre cómo una madre lucha por la salud de su hijo adoptivo. Inés recordó cómo hace varios meses Olivia le mostró impresiones de varias plataformas benéficas, la gente donaba dinero para el tratamiento del niño, para medicinas y procedimientos caros. La suma era bastante impresionante, varios cientos de miles de euros en un periodo corto. Dios mío, qué esquema tan bien pensado, pensó Inés con horror. Empeora intencionalmente el estado del niño para recaudar más dinero para su tratamiento. Pero esto era solo el comienzo de la comprensión de la magnitud del crimen. Inés comenzó a analizar toda la información que conocía sobre Olivia. La mujer recibía pensión por discapacidad para Alejandro, varias prestaciones sociales como madre soltera con un niño discapacitado. Además, a través de la fundación donde trabajaba, probablemente se podía conseguir ayuda adicional. Inés encendió el ordenador y comenzó a estudiar información sobre la Fundación Alas de Ángel. La organización realmente existía y tenía buena reputación en ayuda a niños enfermos. En el sitio web de la fundación encontró información sobre Olivia Serrano como una de las trabajadoras activas, así como varias publicaciones sobre recaudación de fondos para Alejandro. Leyendo estos materiales, Inés sentía como dentro de ella crecía la rabia. Las fotografías mostraban a Alejandro en los momentos más graves de su estado, pálido, inmóvil, con mirada ausente. Los pies de foto estaban llenos de emociones, ayuden a Ale a ponerse en pie, cada día de lucha por la vida de mi hijo, una madre no se rinde en la lucha por la salud del niño. Los comentarios bajo las publicaciones partían el corazón. La gente se compadecía sinceramente, compartía sus historias, transfería donaciones. Algunos escribían que ellos mismos sabían lo que era criar a un niño enfermo y apoyaban de todo corazón a Olivia en su lucha.
Toda esta gente ni siquiera sospecha que los están engañando, pensaba Inés. Que su dinero no va al tratamiento del niño, sino a su envenenamiento posterior. Encontró información de que recientemente la fundación había aprobado la asignación de una gran suma, 1.000.000 de euros, para el tratamiento integral de Alejandro. Este hecho aclaró finalmente la magnitud de la estafa. Inés trató de encontrar información sobre el pasado de Olivia, pero en Internet había pocos datos sobre ella. Menciones sobre el trabajo de contable, algunas fotografías de eventos de la fundación, información estándar en las redes sociales. Nada que pudiera indicar conexión con veterinaria o experiencia previa de trabajo con animales. Pero entonces Inés recordó las palabras de Olivia sobre que antes trabajaba como contable en una farmacia veterinaria. La mujer lo había mencionado al pasar cuando hablaba de su experiencia laboral. Entonces no atrajo especial atención, pero ahora adquiría un significado siniestro. Significa que conocía el efecto de estos medicamentos de antemano, reflexionaba Inés. Esto no es casualidad ni error. Es un crimen premeditado. Ahora se entendía todo el plan de Olivia. Adoptar a un niño con una forma leve de discapacidad, empeorar artificialmente su estado con ayuda de medicamentos veterinarios, recaudar la suma máxima de dinero a través de varias fuentes y luego desaparecer, dejando al niño en alguna institución especializada bajo el pretexto de no poder hacer frente al cuidado. Inés entendió que tenía poco tiempo. Si Olivia realmente planeaba desaparecer con el dinero, podía hacerlo en cualquier momento. Y cada día de demora significaba que Alejandro continuaba recibiendo medicamentos mortalmente peligrosos que podían llevar a consecuencias irreversibles para su salud. Debía actuar, pero muy cuidadosamente. Una apelación directa a la policía sin pruebas suficientes podía llevar a que Olivia simplemente ocultara o destruyera todas las evidencias. Y sin ellas sería prácticamente imposible demostrar el crimen. Inés entendía que necesitaba ayuda. No podía hacer frente a esta situación sola. Necesitaba a alguien que entendiera de tales asuntos y pudiera ayudar a recoger las pruebas necesarias de tal manera que la criminal no pudiera eludir la responsabilidad. Al día siguiente, el martes por la mañana, Inés despertó con la firme decisión de actuar. La noche había pasado inquieta, se despertó varias veces, pensando en Alejandro y en que cada minuto de demora podía costarle al niño la salud o incluso la vida. Después del desayuno se dirigió a la Clínica Veterinaria Salud Animal, cuya dirección estaba indicada en el envase del medicamento encontrado. La clínica se ubicaba en un pequeño edificio de 2 plantas en el distrito industrial de la ciudad. Dentro estaba limpio, pero bastante modesto, varias sillas para espera, un mostrador de registro y el olor característico de desinfectantes. Bienvenida, la saludó una joven detrás del mostrador. ¿Qué la trae por aquí? ¿Tiene algún animal que necesite ayuda? En realidad, me gustaría hablar con alguno de los veterinarios, respondió Inés, tratando de hablar con calma. Tengo preguntas respecto a uno de los medicamentos que se vende en su farmacia. La chica se veía algo sorprendida, pero asintió y pidió que esperara. En unos minutos salió a ver a Inés un hombre de mediana edad en bata blanca, el veterinario Sergio Herrero, como se presentó. ¿En qué puedo ayudarla?, preguntó amablemente. ¿Tiene problemas con su mascota? Inés sacó la fotografía del envase en su teléfono y se la mostró al doctor. Doctor, dígame por favor, ¿este medicamento realmente se vende en su farmacia? ¿Y quién puede comprarlo? Sergio miró atentamente la pantalla del teléfono y su rostro se puso serio. Sí, realmente vendemos este relajante muscular. Pero es un medicamento muy fuerte, destinado exclusivamente para ganado bovino. Se dispensa solo con receta veterinaria y solo para tratamiento de animales. ¿Para qué necesita esta información? Entienda, comenzó Inés con cuidado, sospecho que este medicamento puede estar siendo usado incorrectamente. Dígame, ¿la mujer llamada Olivia Serrano ha comprado estas medicinas en su establecimiento? El doctor frunció el ceño y negó con la cabeza. No puedo divulgar información sobre nuestros clientes.
Pero si sospecha algunas violaciones, le aconsejo dirigirse a los órganos correspondientes. El uso de medicamentos veterinarios en personas es extremadamente peligroso y puede llevar a consecuencias graves. Gracias, doctor, asintió Inés. Exactamente eso planeo hacer. Saliendo de la clínica, entendía que las pruebas directas aún eran insuficientes. Necesitaba encontrar a alguien que pudiera ayudar en la investigación de este caso profesionalmente. Esa misma tarde Inés recordó a Antonio Carretón, un vecino de la casa de enfrente, con quien a veces se encontraba en la tienda local. El hombre estaba jubilado, pero antes había trabajado muchos años en la policía. Inés recordaba cómo contaba sobre su experiencia de trabajo en investigación criminal. Antonio era un hombre de 65 años, alto, con cabello canoso y la mirada penetrante de una persona que había visto mucho durante los años de su trabajo en los órganos de seguridad. A pesar de la edad, había conservado la forma física y la claridad mental que le habían ayudado en el pasado a resolver crímenes complejos. Después de jubilarse, a veces consultaba a antiguos colegas sobre casos especialmente complicados. Armándose de valor, Inés llamó a su puerta. Antonio abrió rápidamente, aparentemente estaba en casa y no esperaba a nadie. Inés. ¡Qué casualidad! Pase, por favor. El apartamento del ex policía estaba amueblado de manera estricta pero acogedora. En las paredes colgaban fotografías con compañeros de servicio, diplomas y agradecimientos. En los estantes había libros sobre criminalística y en la mesa yacían periódicos. Se veía que el hombre continuaba interesándose por su profesión. Antonio, comenzó Inés, sentándose en el sillón que le ofreció el dueño del apartamento, necesito su ayuda. Me he enfrentado a una situación que puede ser un crimen grave. El ex policía escuchó atentamente todo el relato de Inés, de vez en cuando haciendo preguntas aclaratorias. Cuando ella terminó, él guardó silencio por largo tiempo, reflexionando sobre lo escuchado. El caso es realmente serio, dijo finalmente. Si sus sospechas se confirman, se trata de maltrato cruel a un niño, estafa en dimensiones especialmente grandes y todo un ramo de artículos. Pero el problema es que tenemos pocas pruebas directas por ahora. ¿Qué me aconseja hacer?, preguntó Inés. Antonio se levantó y caminó por la habitación, como hacía antes al reflexionar sobre casos complejos. Primero, necesitamos obtener una muestra de esos medicamentos que ella le da al niño. Un envase de la basura está bien, pero no es suficiente. Necesitamos probar que continúa haciéndolo. Segundo, es necesario fijar sus huellas dactilares en el envase del medicamento. Tercero, necesitamos testimonios de que el estado del niño empeoró precisamente después del comienzo de la toma de estas medicinas. ¿Cómo se puede hacer todo esto?, se interesó Inés. Empezaremos porque me pondré en contacto con mis antiguos colegas, respondió Antonio. Tengo un conocido en el laboratorio criminalístico que puede realizar una experticia del medicamento y las huellas de manera no oficial. Esto nos ayudará a entender con qué tratamos antes de presentar una denuncia oficial. ¿Y cómo obtener nuevas muestras de medicamentos?, preguntó Inés. El ex policía reflexionó. Esta es la parte más complicada. Necesitamos entrar a su apartamento y encontrar el lugar donde guarda los medicamentos. Pero hay que hacerlo muy cuidadosamente para no violar la ley y no darle la posibilidad de ocultar todo. Tal vez logre entrar otra vez a su casa bajo algún pretexto, propuso Inés. Es posible, pero es arriesgado. Si sospecha algo, puede desaparecer inmediatamente con el niño. Y entonces lo perderemos para siempre. Hablaron hasta tarde, discutiendo varios planes de acción. Antonio explicó a Inés todas las sutilezas de la recolección de pruebas, contó sobre lo importante que era no violar los procedimientos para que después los materiales pudieran ser usados en el juicio. ¿Sabe qué?, dijo finalmente, empecemos con poco. Mañana me pondré en contacto con mi conocido experto y le entregaré el envase para análisis. Paralelamente trataremos de averiguar más información sobre Olivia Serrano, donde trabajaba antes,
de donde tiene conocimiento sobre medicamentos veterinarios. ¿Y qué hacer con el niño?, preguntó Inés con ansiedad en la voz. Cada día recibe estos venenos. Entiendo su preocupación, asintió Antonio. Pero si nos apresuramos y ella entiende que la han descubierto, Alejandro puede sufrir aún más. Necesitamos actuar rápido, pero cautelosamente. Inés se fue de casa de Antonio con el corazón pesado, pero con esperanza. Finalmente tenía un aliado que sabía cómo llevar correctamente la investigación. Pero el tiempo trabajaba contra ellos. Cada día de demora podía costarle la salud a Alejandro. Al día siguiente, el miércoles, Antonio se puso en contacto con su antiguo colega, el experto criminalista Miguel Blanco, quien accedió a realizar el análisis de manera no oficial del envase encontrado. El experto trabajaba en el Laboratorio Criminalístico Regional y tenía amplia experiencia en investigación de diversas sustancias y huellas dactilares. El encuentro tuvo lugar en un pequeño café en las afueras de la ciudad. Miguel, un hombre de unos 50 años con barba cuidada, escuchó atentamente el relato sobre la situación y estudió el envase del medicamento que estaba en una bolsa de celofán. El caso es realmente serio, constató, trasladando cuidadosamente el envase a una bolsa especial. Este medicamento contiene sustancias peligrosas en concentración decenas de veces superior a la admisible para humanos. Incluso una pequeña dosis puede causar parálisis completa de los músculos durante varias horas. Con aplicación regular, daños irreversibles del sistema nervioso. ¿Cuánto tiempo se necesita para el análisis?, preguntó Antonio. 2 o 3 días. Revisaré la composición del medicamento y también trataré de obtener huellas dactilares del envase. Si hay rastros claros, podremos identificarlos. Mientras tanto, Inés continuaba observando a Olivia. La mujer llevaba su vida habitual. Por la mañana se iba a trabajar a la fundación por varias horas y regresaba a casa. Varias veces Inés vio cómo venían invitados donde Olivia, probablemente colegas de la organización benéfica que se interesaban por el estado de Alejandro. El jueves por la mañana Inés se decidió a un paso arriesgado. Esperó a que Olivia se fuera a trabajar y se dirigió a su puerta bajo el pretexto de que había olvidado algo durante su visita el lunes. Por supuesto, nadie respondió, pero esto le dio la posibilidad de estudiar atentamente la cerradura. Antonio, que la esperaba en el portal, negó con la cabeza. Cerradura moderna, electrónica. Sin habilidades especiales no se puede abrir y además quedarían rastros. Se necesita otro enfoque. ¿Y si pedimos a la empresa administradora?, propuso Inés. ¿Decir que se siente olor a gas del apartamento? Demasiado arriesgado. Si resulta que la llamada fue falsa, pueden haber problemas. Y lo principal, Olivia entenderá que alguien trató de entrar a su apartamento. Regresaron a casa de Antonio para pensar en otras variantes. En ese momento llamó Miguel con resultados preliminares de la experticia. Antonio, tengo buenas y malas noticias, dijo. La buena, en el envase realmente hay huellas dactilares claras, además de al menos 2 personas. La mala, el medicamento es aún más peligroso de lo que pensaba. Según el análisis de los restos en el blister, la concentración de sustancia activa supera la norma humana en 40 veces. ¿Esto significa que el niño recibía dosis mortales?, preguntó Antonio con horror. No mortales, pero mutilantes. Con tal efecto, la parálisis de los músculos puede volverse irreversible. Si esto continúa desde hace varios meses, como dicen, el niño puede quedar inmóvil de por vida, incluso si se detiene el tratamiento ahora. Al escuchar esto, Inés sintió como todo se le revolvía por dentro de rabia. Olivia no solo engañaba a la gente por dinero, estaba mutilando a un niño inocente, posiblemente privándolo para siempre de una vida normal. Miguel, dijo ella, tomando el teléfono, ¿se puede de alguna manera acelerar la experticia oficial? Cada día este niño recibe nuevas dosis de veneno. Entiendo su preocupación, respondió el experto. Pero para una experticia oficial se necesita una apelación oficial de la policía.
Y para eso se requiere una denuncia y apertura de causa penal. ¿Y si presentamos la denuncia ahora?, preguntó Antonio. Entonces la policía tendrá que realizar una verificación. Pero si la sospechosa oculta o destruye las evidencias, demostrar algo será prácticamente imposible. Tienen solo un envase de la basura, esto es poco para abrir una causa. Antonio reflexionó. Necesitamos pruebas adicionales. Muestras de medicamentos que ella usa ahora, testimonios de sus huellas en ellos, posiblemente registros de sus compras en la farmacia veterinaria. ¿Pero cómo obtener todo esto?, preguntó Inés. Hay una manera, dijo lentamente el ex policía. Pero está relacionada con cierto riesgo. Podemos tratar de obtener pruebas por nuestra cuenta y luego entregarlas a la policía como un hallazgo anónimo. ¿Qué quiere decir? Hay que entrar al apartamento de Olivia cuando no esté en casa, encontrar los medicamentos y fijarlos como prueba. Pero hay que hacerlo muy cuidadosamente para no dejar rastros de nuestra presencia. Inés entendía que esta propuesta rozaba los límites de la ley. Pero cuando se trataba de la vida y salud de un niño, los principios morales le decían que actuara. Estoy dispuesta a esto, dijo con decisión. Dígame qué hay que hacer. Primero hay que estudiar el horario del día de Olivia, entender cuándo tendremos tiempo suficiente. Luego encontrar una manera de entrar al apartamento sin dañar la cerradura y sin dejar rastros. Y lo más importante, actuar rápida y cuidadosamente. Se pusieron de acuerdo en que el viernes Inés vigilaría a Olivia, fijando el tiempo de su salida y regreso. Y Antonio mientras tanto trataría de encontrar a una persona que pudiera ayudar con la cerradura sin hacer preguntas innecesarias. Recuerde, advirtió el ex policía, si algo sale mal, usted no sabe nada de mis planes. Dirá que actuó independientemente por preocupación por el niño. Inés asintió, entendiendo la seriedad de la situación. Iban a un gran riesgo, pero no tenían alternativa. Cada día de demora podía costarle a Alejandro la salud y posiblemente la vida. El viernes por la mañana tomó posición de observación en la ventana de su apartamento, desde donde se veía bien el portal de Olivia. A las 8:30 la mujer salió de casa y se dirigió a la parada del transporte público. Inés marcó el tiempo y se preparó para una larga espera. El viernes por la tarde Antonio comunicó a Inés que había encontrado solución al problema con la cerradura. Su conocido había accedido a ayudar por una pequeña suma, sin hacer preguntas innecesarias. El hombre tenía experiencia en apertura de emergencia de cerraduras y podía hacerlo sin dejar rastros de daños. Víctor Miralles es un maestro experimentado, explicó Antonio. Antes trabajaba en el servicio de apertura de emergencia de cerraduras, ahora está jubilado. Entiende la importancia de la situación y está dispuesto a ayudar. Por la mañana se encontraron cerca de la casa. Víctor resultó ser un hombre bajo de unos 60 años con manos curtidas de maestro. En una pequeña maleta tenía herramientas especiales para trabajar con cerraduras. Estudié el modelo de cerradura en el portal, dijo en voz baja. Es una cerradura electrónica de clase media. Se puede abrir, pero se necesitarán unos 10-15 minutos de trabajo. Lo principal es que nadie moleste. Inés siguió que Olivia se fuera de casa a su hora habitual, alrededor de las 8:30. Según sus observaciones, la mujer usualmente regresaba no antes de 2 horas, ya que los viernes en la fundación se realizaban eventos prolongados. A las 9 subieron al 4.º piso. Antonio se colocó en el rellano entre el 3.er y 4.º pisos para avisar del acercamiento de extraños. Inés tomó posición junto al ascensor, también observando la situación. Víctor se puso a trabajar. Sus dedos se movían segura y precisamente, se veía que había realizado tales operaciones más de una vez. La cerradura electrónica cedía con dificultad, pero el maestro metódicamente superaba una protección tras otra. Listo, susurró al cabo de 12 minutos, girando cuidadosamente la manilla de la puerta. Cerradura abierta, no deje rastros. ¿Cuánto tiempo necesita adentro? Máximo media hora, respondió Inés,
poniéndose guantes médicos que había tomado del hospital. Si algo sale mal, váyanse. Yo me las arreglaré sola. Entró cuidadosamente al apartamento, dejando la puerta entreabierta para escuchar las señales de advertencia de los compañeros. Adentro estaba silencioso, solo el tic-tac del reloj de pared y la respiración débil del dormido Alejandro. El niño yacía en su cama, pálido e inmóvil. Inés se acercó a él y dijo en voz baja: «Ale, soy yo, Inés. Vine para ayudarte. Pronto todo estará bien». El niño abrió lentamente los ojos y la miró con esperanza. No podía hablar por el efecto de los medicamentos, pero en su mirada se leía súplica de ayuda. «Aguanta un poco más», susurró Inés, acariciándole la cabeza. «Haré todo para salvarte». Luego se puso a buscar los medicamentos. Primero revisó el botiquín en el recibidor, pero allí había solo medicinas habituales. Luego registró la cocina, miró en la nevera, revisó todos los armarios. No había medicamentos veterinarios en ninguna parte. Pasando al dormitorio de Olivia, revisó metódicamente todos los posibles lugares de almacenamiento. En la mesita de noche junto a la cama había objetos personales, documentos, pero ninguna medicina. En el armario entre la ropa tampoco se encontró nada sospechoso. ¿Dónde los esconde?, pensaba Inés, sintiendo cómo se iba el tiempo. Entonces recordó las palabras de Antonio sobre que los criminales a menudo esconden las evidencias en los lugares más inesperados. Levantó la cabeza y miró la rejilla de ventilación en el rincón de la habitación. Subiéndose a una silla, Inés abrió cuidadosamente la rejilla y miró dentro del conducto de ventilación. Allí, envueltos en una bolsa de polietileno, yacían varios envases de medicamentos veterinarios. Exactamente iguales que el que había encontrado en la basura. «Lo encontré», exclamó mentalmente, sacando cuidadosamente la bolsa. En ella había 5 envases de varios medicamentos veterinarios, relajantes musculares, sedantes, incluso tranquilizantes para animales. Todos estaban parcialmente usados. En algunos envases se conservaban etiquetas de precio de la farmacia veterinaria con fechas de compra, la más reciente era de anteayer. Inés fotografió todos los envases, anotó los nombres de los medicamentos y su cantidad. Luego tomó uno de los envases, el menos usado, y lo puso cuidadosamente en la bolsa que había traído. Los demás los devolvió a su lugar y cerró la rejilla de ventilación. Antes de irse decidió encontrar una prueba más, algo con huellas dactilares de Olivia. En la mesita de noche había un vaso para agua. Inés cuidadosamente con guantes lo tomó, lo puso en una bolsa y lo escondió en su bolso. «Se acaba el tiempo», susurró la voz de Antonio desde el pasillo. «Hay que irse». Inés se acercó una vez más a Alejandro. «Resiste, querido», le dijo en voz baja. «Pronto te sentirás mejor, te lo prometo». El niño parpadeó de nuevo lentamente, y en sus ojos ella vio esperanza. Saliendo del apartamento de Olivia, Inés esperó a que Víctor bloqueara la cerradura. En unos minutos la puerta se veía exactamente igual que antes de su penetración. «¿Todo salió bien?», preguntó en voz baja Antonio cuando bajaron al primer piso. «Sí», asintió Inés, mostrando la bolsa con las evidencias. «Encontré todo un depósito de medicamentos veterinarios. Ahora tenemos pruebas directas». Víctor asintió silenciosamente y se fue, no queriendo conocer los detalles del asunto. Antonio e Inés se dirigieron a su casa para estudiar los materiales obtenidos y planear las acciones posteriores. «Ahora tenemos todo lo necesario», dijo el expolicía, examinando el envase del medicamento. «Mañana entregaré esto a Miguel para experticia de huellas, y luego podremos presentar una denuncia oficial en la policía». «¿Y cómo explicaremos de dónde tenemos estas pruebas?», preguntó Inés. «Diremos que las encontró en el contenedor de basura cerca de la casa». Considerando que el primer envase realmente lo encontró entre la basura, esto se verá verosímil. Inés sintió alivio, finalmente tenían pruebas contundentes del crimen de Olivia.
pero al mismo tiempo entendía que la parte más complicada apenas comenzaba. Había que formalizar todo correctamente para que la criminal no pudiera eludir la responsabilidad. El viernes por la tarde Antonio se encontró con Miguel y le entregó las nuevas pruebas para experticia. El experto prometió realizar el análisis en el menor tiempo posible, entendiendo la importancia de la situación. Para la mañana tendré listos todos los resultados, dijo. Huellas dactilares, composición de medicamentos, análisis comparativo con muestras de la basura. Esto será suficiente para abrir una causa penal. Mientras tanto, Inés continuaba observando a Olivia. A la mañana siguiente notó que la vecina se veía más nerviosa que de costumbre. La mujer salió del apartamento y regresó varias veces, como si olvidara algo. En sus movimientos se sentía inquietud. Pronto Inés escuchó voces altas del apartamento de Olivia. Allí había alguien de visita, y la conversación transcurría bastante emocionalmente. Pegando el oído a la pared, logró distinguir frases sueltas. Hay que terminar más rápido con este asunto, atraemos demasiada atención, puede que alguien sospeche algo. El corazón de Inés empezó a latir más rápido. Parecía que Olivia planeaba acelerar la realización de su plan. Posiblemente se disponía a desaparecer antes de lo previsto inicialmente. Esa misma mañana Miguel llamó con los resultados de la experticia. Tengo excelentes noticias para ustedes, dijo. Las huellas dactilares en todas las muestras pertenecen a una persona. Además, coinciden con las huellas del vaso que trajeron. Esto significa que podemos identificar exactamente a la persona que usaba estos medicamentos. ¿Y la composición de las medicinas?, preguntó Antonio. Aún peor de lo que pensaba. La concentración de sustancias activas en algunos medicamentos supera la norma humana en 50 veces. Con tal efecto, la parálisis se vuelve irreversible ya después de varias semanas de aplicación. Inés sintió cómo se le cortaba la respiración. Alejandro tomaba estos medicamentos desde hacía varios meses. ¿Acaso su estado se había vuelto irreversible? ¿Hay posibilidad de recuperación si se detiene el tratamiento?, preguntó. Depende de qué tan profundamente esté afectado el sistema nervioso, respondió el experto. En los niños las capacidades regenerativas son más altas que en los adultos. Con cese inmediato del efecto y rehabilitación correcta hay posibilidad de recuperación parcial o incluso completa. Pero mientras más continúe el envenenamiento, menor es esta posibilidad. Esto los convenció finalmente de la necesidad de acciones inmediatas. Antonio tomó la decisión de presentar denuncia en la policía inmediatamente. Tenemos todas las pruebas necesarias, dijo. Evidencias materiales, conclusiones periciales, testimonios de testigos. Esto es suficiente para abrir una causa penal. Inés y Antonio fueron a la comisaría del distrito. El oficial de turno escuchó atentamente su relato e invitó al investigador. El investigador Domingo Guerrero, un hombre de mediana edad con experiencia en casos penales relacionados con niños, se tomó la denuncia muy en serio. Estudió atentamente todos los materiales presentados, hizo muchas preguntas aclaratorias. El caso realmente requiere intervención inmediata, constató. Realizaremos una verificación de emergencia hoy mismo. Si los hechos se confirman, el niño será inmediatamente retirado de la familia y colocado en una institución médica para examen y tratamiento. ¿Y qué pasará con Olivia?, preguntó Inés. Con presencia de pruebas suficientes será detenida bajo sospecha de maltrato cruel a menor de edad, estafa y una serie de otros crímenes. El plazo de castigo puede ser de hasta 10 años de privación de libertad. A las 2 de la tarde al edificio donde vivía Olivia llegó un coche con empleados de la policía, representantes de tutela y un médico pediatra. Inés observaba lo que pasaba desde la ventana de su apartamento, sintiendo como el corazón le latía de emoción. Olivia abrió la puerta, viéndose sorprendida por la visita de funcionarios oficiales. La invitaron a pasar al apartamento para conversar. Después de varios minutos Inés vio cómo sacaban del portal a Alejandro en camilla médica.
El niño estaba consciente e incluso desde lejos se veía el alivio en su rostro. Media hora después sacaron del portal a Olivia esposada. La mujer se veía confundida y trataba de explicar algo a los policías que la acompañaban. Pero las pruebas contra ella eran demasiado contundentes. El investigador Guerrero subió donde Inés para comunicar los resultados del registro. En el apartamento de la sospechosa se encontró un escondite con medicamentos veterinarios, informó. Exactamente en el lugar que usted indicó. También se encontraron documentos que confirman su conexión con la farmacia veterinaria donde anteriormente trabajaba. Tenemos todas las bases para presentar acusación. ¿Y cómo está Alejandro?, preguntó Inés con emoción. El niño fue trasladado al Hospital Infantil Regional. Los médicos realizan examen completo y comienzan tratamiento para eliminar sustancias tóxicas del organismo. El examen preliminar mostró que el niño está consciente y puede reaccionar a las apelaciones, lo que da esperanza de recuperación. Inés sintió un enorme alivio. Finalmente había terminado la pesadilla de Alejandro. El niño recibiría la ayuda médica necesaria y, posiblemente, podría volver a una vida normal. ¿Qué pasará ahora con el niño?, se interesó. Después del tratamiento y rehabilitación se resolverá la cuestión de su futura colocación, respondió el investigador. Lo más probable es que lo coloquen en una familia adoptiva o institución especializada. La adopción por Olivia Serrano será anulada por decisión judicial. Esa misma tarde Antonio visitó a Inés para discutir los resultados del día. La justicia triunfó, dijo con satisfacción. Olivia Serrano recibirá su merecido y el niño está salvado. Lo principal ahora es que pueda recuperarse después de todo lo que vivió. Antonio, dijo Inés, es decir, ¿hay posibilidad de adoptar a Alejandro? Soy enfermera, sé cómo cuidar niños enfermos. Y tengo deseo de ayudarlo. El ex policía sonrió. Es una idea excelente. Cuando el niño se recupere, podrá presentar documentos para adopción. Considerando su participación en su salvación y educación médica, creo que los órganos de tutela se relacionarán positivamente con su solicitud. Inés sintió como dentro de ella nacía nueva esperanza. Posiblemente, de esta historia trágica naciera algo bueno, podría darle a Alejandro una familia verdadera y amor maternal del que había sido privado. Al día siguiente el investigador Guerrero invitó a Inés a la comisaría para dar testimonios adicionales. Durante la noche la investigación había obtenido mucha información nueva que revelaba el cuadro completo del crimen de Olivia Serrano. Realizamos registro en su lugar de trabajo en la Fundación Alas de Ángel, contó el investigador. Resultó que usaba su posición oficial para obtener acceso a la base de datos de niños necesitados. Alejandro fue elegido intencionalmente como niño con forma leve de discapacidad que se podía artificialmente agravar. Inés escuchaba con horror, entendiendo todo el cinismo y cálculo del crimen. También encontramos correspondencia de Olivia con uno de los empleados del orfanato de donde tomó al niño, continuó el investigador. En ella se interesaba específicamente por niños con problemas neurológicos que pudieran progresar bajo ciertas condiciones. ¿O sea que planeó este crimen desde el principio?, preguntó Inés. Completamente correcto. Descubrimos que incluso antes de la adopción de Alejandro estudiaba el efecto de medicamentos veterinarios en el organismo humano. En su navegador se conservaron búsquedas sobre el impacto de relajantes musculares para animales en personas. El investigador mostró a Inés impresiones de operaciones bancarias de Olivia. En los últimos 8 meses a su cuenta llegaron más de 1,5 millones de euros de varias fuentes. Pensión por discapacidad del niño, prestaciones sociales, donaciones benéficas, ayuda oficial de la fundación. Parte del dinero ya lo había transferido a una cuenta en un banco italiano. ¿Significa que planeaba huir a Italia?, se interesó Inés. Sí, tenía un plan listo. Recaudar la suma máxima de dinero, luego entregar al niño a un internado especializado bajo pretexto de no poder hacer frente al cuidado y desaparecer en el extranjero.
Encontramos correspondencia con un agente inmobiliario en Italia sobre compra de una casita junto al mar. Inés sintió asco por el cinismo y crueldad de este plan. Olivia estaba dispuesta a mutilar al niño de por vida por dinero y vida cómoda en otro país. ¿Y qué con su trabajo en la farmacia veterinaria?, preguntó. Nos pusimos en contacto con el antiguo lugar de trabajo. Resultó que Olivia Serrano trabajó allí como contable hace 2 años y tenía acceso al depósito de medicinas. Su despido estuvo relacionado con sospechas de robo de medicamentos, pero entonces no lograron demostrar nada. ¿Resulta que ya entonces planeaba su crimen? Es posible. En todo caso, estudió el efecto de los medicamentos y entendió cómo se podían usar. El veterinario de la clínica contó que Olivia a menudo hacía preguntas sobre el impacto de las medicinas en el sistema nervioso, supuestamente para desarrollo general. El investigador mostró a Inés otro documento, la historia médica de Alejandro del orfanato. Esto es lo especialmente indignante. En el orfanato el niño caminaba, hablaba, estudiaba en escuela especial para niños con capacidades limitadas. Tenía forma leve de parálisis cerebral que no le impedía llevar una vida relativamente normal. Todos los empeoran comenzaron solo después de la adopción. Inés miró las fotografías de Alejandro del orfanato. En ellas era un niño completamente diferente, vivo, sonriente, sosteniendo muletas y parado orgullosamente junto a la educadora. Este contraste con el niño indefenso que había visto en el apartamento de Olivia era simplemente impactante. ¿Cómo está él ahora?, preguntó Inés. Los médicos son cautelosamente optimistas, respondió el investigador. Las sustancias tóxicas se eliminan del organismo, la actividad muscular se recupera gradualmente. Alejandro ya puede hablar, aunque con dificultad aún. Lo principal, su conciencia no sufrió. Recuerda todo lo que pasaba y está dispuesto a dar testimonios. ¿Puede contar lo que le hacían? Sí, y sus testimonios se volvieron clave para la investigación. El niño contó que la madre le mezclaba medicinas en la comida, explicándolo como necesidad de tratamiento. Cuando comenzó a perder la capacidad de moverse y hablar, trató de resistirse, pero Olivia lo amenazaba con devolverlo al orfanato. Inés sintió cómo se le encogía el corazón. Este pobre niño no solo sufría físicamente, sino que vivía en constante miedo de ser abandonado de nuevo. Alejandro también contó que entendía todo lo que pasaba alrededor, pero no podía hacer nada, continuó el investigador. Escuchaba conversaciones telefónicas de la madre sobre recaudación de dinero, veía cómo lo fotografiaba para redes sociales. El niño entendía que lo estaban usando, pero estaba indefenso. Es horrible, susurró Inés. ¿Cómo pudo un niño vivir esto? Los psicólogos dicen que tiene carácter fuerte. Alejandro contó que todo el tiempo esperaba que alguien entendiera lo que pasaba y lo ayudara. Cuando usted vino a cuidarlo el lunes, inmediatamente sintió que se diferenciaba de otros adultos, que lo entendía. Inés recordó la mirada del niño, llena de esperanza y súplica de ayuda. Su decisión de actuar había resultado correcta. ¿Qué pasará ahora con Olivia?, preguntó. Se le presentó acusación por varios artículos: maltrato cruel a menor de edad, estafa en dimensiones especialmente grandes, falsificación de documentos. En conjunto esto puede dar de 8 a 12 años de privación de libertad. Considerando la gravedad del crimen y sus consecuencias para el niño, el tribunal difícilmente será indulgente. ¿Y el dinero que recaudó? En el marco de la causa penal todas las cuentas están arrestadas, incluyendo la italiana. El dinero será devuelto a los donantes y parte irá al tratamiento y rehabilitación de Alejandro. La Fundación Alas de Ángel también revisa sus procedimientos de verificación de trabajadores para que no se repita algo similar. Inés salió de la comisaría con sentimiento de satisfacción de que la justicia hubiera triunfado. Pero lo principal para ella seguía siendo la cuestión del futuro de Alejandro. Ya había tomado la decisión de presentar documentos para adopción tan pronto como el niño se recuperara. Pasaron 2 semanas desde el arresto de Olivia Serrano.
Inés visitaba a Alejandro cada día en el Hospital Infantil Regional, seguía su estado y apoyaba moralmente al niño. El tratamiento transcurría exitosamente, las sustancias tóxicas fueron eliminadas del organismo y las funciones del sistema nervioso se recuperaban gradualmente. La neuróloga Eva Montoro, que supervisaba el tratamiento del niño, era cautelosamente optimista en los pronósticos. Alejandro es un niño sorprendentemente fuerte, le decía a Inés durante una de las visitas. A pesar del efecto prolongado de medicamentos tóxicos, su organismo se recupera mejor de lo que esperábamos. Ya puede sentarse independientemente, el habla se vuelve más clara cada día. ¿Y qué con los movimientos? ¿Podrá caminar de nuevo?, se preocupaba Inés. Aún es temprano para hacer conclusiones definitivas, pero hay progreso. Ayer logró levantarse de la cama con apoyo. Por supuesto, se necesitará rehabilitación prolongada, fisioterapia, posiblemente clases con logopeda. Pero lo principal es el deseo del mismo niño de recuperarse. Inés pasaba en el hospital varias horas diariamente. Leía a Alejandro libros, jugaba con él juegos de mesa, simplemente conversaba. El niño cada día se volvía más abierto, su habla más clara y segura. Inés, le dijo una vez, pronunciando las palabras con dificultad, ¿es verdad que Olivia ya no volverá? Es verdad, Ale. Ya nunca más podrá hacerte daño. Pronto estará en la cárcel y por mucho tiempo. ¿Y dónde viviré cuando salga del hospital?, preguntó el niño, y en su voz se escuchó ansiedad. Inés tomó su mano en sus palmas. Ale, ¿te gustaría vivir conmigo? Presenté documentos para convertirme en tu nueva mamá. Si estás de acuerdo, por supuesto. Los ojos del niño brillaron, pero esta vez con lágrimas de alegría. ¿En serio? ¿Quieres ser mi mamá?, susurró. Mucho. Eres un niño tan valiente e inteligente. Cuidaré de ti, te ayudaré a recuperarte, y seremos una familia verdadera. Alejandro abrazó fuerte a Inés, y ella sintió como su corazón se llenaba de amor maternal hacia este niño maravilloso. El proceso de adopción transcurría sin problemas. Los órganos de tutela, considerando el papel de Inés en el salvamento del niño, su educación médica y sincero deseo de ayudar al niño, aprobaron su candidatura. Antonio, que se había convertido en un amigo cercano y consejero para Inés, ayudaba con la tramitación de documentos. Hace la elección correcta, le decía. Este niño merece una familia verdadera después de todo lo que vivió. Y usted se convertirá para él no solo en madre adoptiva, sino en un verdadero ángel guardián. Mientras tanto transcurría el juicio contra Olivia Serrano. Inés asistía a las sesiones como testigo. La exvecina se veía demacrada y confundida. Su abogado trataba de suavizar las acusaciones, refiriéndose a trastorno psíquico de la defendida, pero las pruebas eran demasiado contundentes. Alejandro también daba testimonios a través de videoconferencia desde el hospital para no traumatizarlo adicionalmente. El niño contaba sobre sus sufrimientos con calma y claridad, e incluso los jueces severos no podían ocultar emociones escuchando su relato. Yo entendía todo, decía Alejandro, pero no podía hacer nada. Me dolía mucho y tenía miedo. Pensaba que un día no despertaría y nadie sabría la verdad. Cuando el juez le preguntó qué sentía hacia Olivia Serrano, el niño respondió sorprendentemente sabio para su edad. Me da pena. Probablemente era muy infeliz y podía hacer cosas tan malas. Pero me alegro de que ahora no pueda lastimar a otros niños. Estas palabras causaron fuerte impresión en todos los presentes en la sala del tribunal. Quedó claro que a pesar de todos los sufrimientos vividos, Alejandro había conservado un corazón bondadoso y capacidad de perdón. El tribunal condenó a Olivia Serrano a 9 años de privación de libertad con cumplimiento de castigo en colonia de régimen general. También fue obligada a pagar compensación por daño moral a Alejandro y reembolsar los medios obtenidos de manera fraudulenta. Después de la lectura de la sentencia, Inés sintió que finalmente se podía dar vuelta a esta página terrible y concentrarse en el futuro,
en la recuperación de Alejandro y su nueva vida juntos. Un mes después del comienzo del tratamiento, Alejandro logró dar los primeros pasos independientes. Fue una verdadera fiesta para todo el personal médico que observaba su recuperación. El niño caminaba lentamente, sosteniéndose de las barandillas, pero caminaba solo, sin ayuda ajena. «Mire, mamá», le gritaba a Inés, que hacía tiempo se había convertido para él en la persona más querida. «Camino. Puedo caminar». Inés lloraba de felicidad viendo este pequeño pero tan importante paso hacia la recuperación completa. Los médicos decían que con rehabilitación correcta Alejandro podría llevar una vida prácticamente normal. Su forma inicial de parálisis cerebral era realmente leve y no impedía el desarrollo pleno. Pasó medio año desde el arresto de Olivia Serrano. Inés adoptó oficialmente a Alejandro, y continuaban viviendo en su apartamento. El niño tenía su propia habitación. Alejandro pasaba rehabilitación, pero ya podía caminar independientemente con ayuda de muletas y hablar casi sin dificultades. Su nueva vida estaba llena de alegría y amor mutuo. Inés pasó a turnos diurnos en el hospital para pasar más tiempo con su hijo. Alejandro comenzó a estudiar en escuela común. Los médicos le permitieron asistir a clases al igual que otros niños. «Mamá», dijo Alejandro una noche cuando hacían la tarea, «¿recuerda lo que me prometió en el hospital?» «¿Qué exactamente, cielo?», sonrió Inés. «Dijo que seríamos una familia verdadera». Y realmente resultó. Inés abrazó a su hijo, sintiendo gratitud ilimitada al destino por haber traído a este niño maravilloso a su vida. «Por supuesto que es verdad. Somos familia para siempre». Antonio los visitaba a menudo, habiéndose convertido en un buen amigo para Alejandro. Al niño le gustaba escuchar sus relatos sobre el trabajo en la policía, sobre lo importante que era ayudar a la gente y proteger la justicia. «Tío Antonio», preguntaba Alejandro, «¿cuándo crezca podré ayudar también a los niños como ustedes me ayudaron?» «Obligatoriamente podrás», respondía Antonio. «Ya ahora ayudas a otros niños, incluso sin sospechar». «¿Cómo?» «Tu historia ayudó a cambiar las reglas de trabajo de las fundaciones benéficas. Ahora verifican más cuidadosamente a las personas que piden ayuda para niños. Esto significa que otros niños no caerán en la misma situación que tú». Y esto era verdad. La historia de Alejandro obtuvo amplia cobertura en los medios, y las organizaciones benéficas revisaron sus procedimientos de verificación. La Fundación Alas de Ángel introdujo nuevas reglas de control sobre el uso de medios y examen médico regular de niños para quienes se recauda dinero. Olivia Serrano cumplía castigo en colonia correccional. Según el abogado, reconoció su culpa y expresaba arrepentimiento por lo hecho. La mayor parte del dinero robado se logró devolver. Inés a veces recibía cartas de personas que conocieron su historia por las noticias. La gente le agradecía por la valentía y deseo de ayudar a un niño ajeno, compartían sus historias, pedían consejos. Algunas de estas cartas eran de trabajadores médicos que también se enfrentaron a casos sospechosos y no sabían cómo actuar. «Mamá», dijo una vez Alejandro, «¿puedo también responder a estas cartas? ¿Contarles a los niños que todo obligatoriamente estará bien?» Inés estuvo de acuerdo, y pronto comenzaron a responder juntos las cartas. Alejandro escribía mensajes simples pero muy sinceros a niños que se encontraron en situación difícil. Les contaba que no había que perder la esperanza y creer que se encontrarían adultos que ayudarían. Pasó un año. Alejandro se recuperó completamente físicamente y terminó 5º grado con excelentes calificaciones. Sus materias favoritas fueron biología y literatura. Soñaba con convertirse en médico para ayudar a niños enfermos. «Sabe, mamá», dijo en el día de su cumpleaños número 13, «entendí para qué pasó todo esto». «¿Para qué, hijo?» «Para que entendiera lo importante que es ayudar a otros. Y para que la conociera. Usted salvó mi vida, pero creo que yo también le di algo». Inés sonrió a través de las lágrimas. «¿Qué me diste?» «La posibilidad de ser mamá. Después de todo,
Quería tener un hijo, ¿verdad? Inés abrazó fuerte a su hijo, entendiendo que tenía razón. Salvándolo, había encontrado lo que había soñado toda la vida: maternidad, familia, amor incondicional. Esa misma noche, cuando Alejandro se durmió, Inés estaba junto a la ventana y miraba el cielo estrellado. Pensaba en cómo se entrelazaban caprichosamente los destinos humanos, cómo de los eventos más trágicos pueden hacer algo hermoso. Alejandro realmente se había convertido para ella en un ángel sin alas que le enseñó a amar, ser fuerte y creer en la justicia. Y ella se convirtió en sus alas que lo ayudaron a elevarse sobre el dolor y encontrar nueva vida. En el escritorio yacía una nueva carta, de una niña de la ciudad vecina que contaba sobre el comportamiento extraño de sus padres adoptivos. Mañana Inés obligatoriamente respondería a esta carta y, si fuera necesario, ayudaría a otro niño. Porque ahora sabía, la indiferencia es complicidad en el crimen. Y el amor y atención a los niños pueden salvar más de una vida. La historia de Alejandro e Inés se convirtió en ejemplo de que incluso en las circunstancias más oscuras puede brillar la luz de la esperanza. El niño que pasó por el infierno de enfermedad artificialmente creada e impotencia se convirtió en símbolo de fuerza de espíritu y capacidad de perdón. Y la mujer que arriesgó todo por salvar a un niño ajeno mostró que el amor maternal no conoce fronteras y puede surgir no solo del parentesco de sangre, sino también del apego del corazón. Su historia recuerda que el mundo está lleno tanto de mal como de bien. Que junto a quienes están dispuestos a causar daño a los indefensos, siempre se encontrarán personas dispuestas a ponerse en su defensa. Y que a veces precisamente la atención y no indiferencia de una persona común pueden salvar una vida. Alejandro nunca más estará solo. Tiene una mamá verdadera que lo amaba incondicionalmente, un amigo mayor Antonio que le enseñaba sabiduría masculina y todo un mundo de posibilidades por delante. El niño a quien trataron de convertir en persona indefensa por dinero, creció fuerte, bondadoso y receptivo. E Inés cada día agradecía al destino por esa mañana cuando la vecina le pidió cuidar al niño. Entonces pensó que simplemente prestaba un servicio. Y resultó que encontró un hijo, y él una familia verdadera. Su casa siempre estaba abierta para quienes necesitaban ayuda. Y cuando vecinos o conocidos se enfrentaban a situaciones sospechosas, sabían a quién dirigirse por consejo y apoyo. El ángel sin alas encontró su familia. Y su historia se convirtió en recordatorio de que el amor y la justicia siempre vencen, si se encuentran personas dispuestas a luchar por ellos.